noches a todos, bienvenidos a la noche de A24. Ya estamos arrancando con MMC hasta las 21 horas. Con un día, bueno, muy pero muy movido. El último día hábil previo a las PASO del 13 de agosto. Con muchísima tensión en el mercado cambiario. Otro día en el cual el dólar blue llegó a los 605 pesos, pero sobre todo hubo una intervención muy fuerte del Banco Central para frenar los dólares financieros en los 600 pesos, es decir, que no superaran los 600 pesos. El Banco Central, quinta jornada consecutiva que vende alrededor de 100 millones de dólares en ese mercado, en la brecha cambiaria, por fuera del mercado oficial, en una situación que obviamente es insostenible a partir de la próxima semana, donde va a haber que, a partir del resultado electoral, redefinir también la política económica y cuáles van a ser las medidas que se van a tomar. En un ratito vamos a estar hablando de ese tema con Fausto Espotorno y van a ver un poquito lo que ha pasado en el día de hoy y sobre todo también cómo llega esta economía finalmente a las PASO. Después de muchas especulaciones, bueno, llegó el momento de la elección y vamos a comparar cómo llega esta economía respecto a lo que era en la elección PASO de 2021 y en la elección PASO de 2019. En un ratito vamos a hablar también de todo lo que ha sucedido en las últimas jornadas en términos de casos de inseguridad muy impactantes que también se han metido en la campaña electoral. El asesinato brutal de Morena, que bueno, generó conmoción, esta chiquita de 11 años a metros de entrar a la escuela. Pero después otro caso también impactante de un médico cirujano, también muy joven, 52 años, asesinado de un balazo en la cabeza cuando estaba en la puerta de su casa, en Morón. Así que bueno, esto se ha metido también en la campaña electoral porque han sido casos de mucha repercusión mediática y muy impactantes también los casos en sí, ¿no? Y también todo lo que ha pasado en la 9 de julio, con la muerte del manifestante en el día de ayer, Facundo Molares. Y en un ratito va a contar Cecilia Di Ludovico y Pablo Ponzone, van a contar la autopsia, porque se conoció por lo menos el examen preliminar de la causa de la muerte. Hoy hubo una manifestación de sectores de izquierda reclamando por esta muerte y acusando a la policía y al gobierno de la ciudad. Y en el medio se metieron estos señores, ¿no?, encapuchados a tirar piedras y se generó una situación también de mucha tensión que no pasó a mayores porque tengo entendido que los mismos manifestantes se interpusieron con la policía, obviamente para tratar de neutralizar a estos encapuchados que acusaban de infiltrados. Sí, tal cual, Maxi. Fueron horas de tensión, las de la tarde, porque durante esta manifestación por la muerte, en principio en investigación de Molares, militante, algunos dicen, gente con algún tipo de relación con políticas de otros países, hablan de las FARC. Bueno, esas personas fueron y manifestaron y en el momento en que se estaban retirando aparecieron un grupo de encapuchados que comenzó a atacar a la policía y también a prender fuego a una casilla de la policía que hay también ahí en la zona de 9 de julio, ustedes lo están viendo, con bombas Molotov. Y también la solicitud de los propios manifestantes para que se detenga el tirar piedras, el tirar bombas Molotov. Y creo que no llegó a mayores, Maxi, porque la misma gente evitó que este grupo encapuchado, para algunos infiltrados, incluso fueron rechazados por manifestantes del movimiento Barrios de Pie y de la gente de Juan Grabois, que también estaba en el lugar. Claro, pidieron que por favor no arrojen más piedras. Esto fue cuando ya se estaban desmovilizando, porque fue una manifestación de mucha gente de la izquierda con representación política que va a las elecciones este domingo. Lo que sucede es que el manifestante que murió en el día de ayer era una organización que no tiene representación política en la izquierda que va a las elecciones. Hoy había mucha más gente, porque eran de distintas organizaciones, tanto cercanas al oficialismo como del Frente de Izquierda, que estuvieron manifestando, y sorprendió estos infiltrados, según los manifestantes, que bueno, empezaban a tirar piedras a los bancos o a encender algunas fogatas o
o Claro, bombas molotov. al centro de monitoreo de la policía. Estamos hablando de, claro, el viernes en la víspera de las elecciones PASO, ¿no? Maxi, estos incidentes no tuvieron ningún detenido. Sí hubo un detenido de 43 años por una pelea que se generó entre los manifestantes a golpes de puño. Una jueza intercedió y decidió que esta persona sea detenida por un golpe de puño en el rostro de otro manifestante. Esto fue lo único, digamos, en lo que fueron las detenciones. No hubo demorados, no hubo detenciones, nada, después de lo que vivimos ayer en el Obelisco. Me está llamando Diego de Nicolás, que está en el Mercado Central, porque ahí hay un operativo de carga de urnas para las elecciones del domingo. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas noches. Sí, te vamos a mostrar algo que quizás no se ve de las elecciones, que tiene que ver con toda esta logística que se arma para llevar las urnas y todos los materiales de votación hasta las escuelas. Mira, vamos a acercarnos hasta este lugar donde ya el personal del Correo Argentino, hay 77.000 personas en todo el país abocados a este operativo. Y claro, centros de distribución como este hay en todas las provincias del país. Acá, por ejemplo, desde el Mercado Central está saliendo una buena parte de lo que son las urnas que van al conurbano bonaerense y una parte de la provincia de Buenos Aires. Por eso, estas urnas ya están siendo cargadas en este camión que pertenece al Correo Argentino y que ya va a salir durante el día de hoy, también otros van a salir en el día de mañana y que tendrán como destino estas escuelas. Hay unos datos, Maxi, que son muy interesantes de conocer. Yo te decía recién 77.000 personas del Correo abocadas al operativo, pero también va a haber 15.000 vehículos y también hay algunos medios de transportes que no son convencionales. Por ejemplo, hay que llegar a algunos puntos en la provincia de Córdoba y algunos puntos en la provincia de Jujuy donde no se puede llegar con un vehículo tradicional. Hay que ir a lomo de mula. Bueno, se han dispuesto 60 mulas que van a ir hasta esos lugares. Y hay otros sitios de la Argentina también complejos para acceder, como son lugares que se accede por vía fluvial. Por lo tanto, hay 15 lanchas que van a recorrer la zona del Delta, van a ir hasta la isla Martín García inclusive, y también en la zona norte, en la isla Pipe Grande, allí entre Formosa, Corrientes, también recorriendo toda esa zona para distintos pequeños territorios que solo se puede acceder con lancha. Así que un operativo gigantesco que está montando el Correo Argentino, primero para la distribución de todas estas urnas y el material, y luego del escrutinio para traer todas esas urnas, recoger todo el material y que se pueda hacer ya el recuento en el Congreso de la Nación como se hace habitualmente. ¿Eso se está concentrando desde ahí, desde el Mercado Central, Diego? Son varios puntos. Acá se concentra lo que es una buena parte del conurbano y la provincia de Buenos Aires. Pero después, cada provincia tiene un centro de distribución parecido a este. Es importante, Maxi, que la logística cambia de acuerdo al lugar del país. Por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires o en el conurbano, las distancias son cortas, pero la cantidad de urnas son muchas. En el interior quizás hay menos cantidad de urnas, depende de la ciudad, pero distancias mucho más largas. Bien, Diego, volvemos ahí en cualquier momento. Nos llamás y ya vamos a estar ahí en cualquier momento. Hoy fue un día, como les decía, con mucho movimiento. El Banco Central vendiendo en el mercado oficial de cambios y también vendiendo en la brecha cambiaria para evitar que los dólares financieros superen los 600 pesos. 97 millones de dólares vendió en el mercado oficial para sostener el tipo de cambio. Hay pedido de importaciones, por ejemplo, lo que se llama el MULC, el mercado único de cambio. Y en la semana tuvo que vender en forma neta 225 millones de dólares. Esto es, bueno, parte de lo que se liquidó por el dólar maíz que ya superó los 2.000 millones de dólares de liquidación por parte de los productores, las cerealeras, con lo cual, bueno, fue importante la afluencia de dólares a 340 pesos, pero también fue muy importante la demanda de divisas, a pesar de que Maxi hoy, y después vamos a ampliar cuando quieras, hoy volvió el bloqueo total de importación. Sí, ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero a ver si se entiende lo que voy a explicar. El Banco Central vendió 225 millones de dólares esta semana en el mercado oficial de cambios, en lo que se llama el MULC. El mercado único y libre de cambio es un eufemismo respecto a lo que tenemos, porque no tenemos ni un mercado único ni libre de cambios, pero eso es lo que vendió en la semana en ese mercado. Vendió otros
500 millones de dólares en el mercado financiero, en una operatoria que se conoce tanto en el dólar MEP como en el dólar contado con liqui, que obviamente impacta en las reservas del Banco Central, pero no se refleja en el mercado único y libre de cambio. Por eso cuando el Banco Central informa la operatoria en el MULC, no informa lo que vendió en la brecha cambiaria. En una operatoria donde obviamente lo que faltan acá son dólares, porque el Banco Central tiene muchos bonos para intervenir en el mercado de cambio, vende esos bonos contra pesos, pero después tiene que recomprar esos bonos poniendo dólares. Y el Banco Central no tiene dólares. Los dólares que ha podido recuperar han sido los del dólar maíz, de 340 pesos. Ahora, esos dólares que urgentemente en las semanas anteriores estuvo recuperando como pudo, no significaron que después fueron a abrir más el pago de importaciones, sino que se usaron para tratar de evitar que los dólares financieros superen los 600 pesos. Y por otro lado, es la única munición que tiene el Banco Central para encarar la semana que viene. Por eso las restricciones a las importaciones van a seguir, porque el Banco Central está haciendo lo lógico en este momento, que es todo dólar que le entra, lo guarda para intervenir en la brecha cambiaria. Hoy vendió de nuevo 100 millones de dólares en la brecha cambiaria. 5 días consecutivos de ventas de esa magnitud. Fíjense lo que ha pasado en la previa a las PASO con los distintos dólares que hay en la Argentina. El dólar blue, que se escapó por arriba de los 600 pesos, lleva 76% de suba en lo que va de 2023, se le adelanta la inflación, pues la inflación, cuando se conozca el dato de julio, va a estar en 62-63%. El dólar contado con liqui, que en algún momento también en esta semana superó los 600 pesos, pero con intervención del Banco Central vendiendo en ese mercado dólares, finalmente cerró la semana por debajo de los 600 pesos, pero con una suba del 74% desde principio de año, también adelantándose a la inflación. Y después en verde el dólar MEP, que es el dólar de dolarización de, por ejemplo, alguien que tiene un depósito en peso, en caja de ahorro en peso y lo quiere pasar a dólar, si no está restringido, lo puede hacer comprando dólar MEP dentro de un mismo banco. Y ese dólar terminó la semana también con una suba importante, pero es el dólar subsidiado, el dólar de 545 pesos, donde también interviene fuerte el Banco Central y ha tenido una suba menor. Y después son todos los dólares regulados. El dólar Qatar, que es el dólar minorista más el 100% de impuesto, que ya está bordeando los 600 pesos, que la semana que viene va a estar arriba de los 610, 620 pesos, que a fines de agosto va a estar en los 650 pesos y va a seguir su curso junto con las mini devaluaciones diarias y con la inflación. Entonces el resto de los dólares no es que se pueden quedar quietos, todos los dólares van a ir a ese callejón. La pregunta es si van a un ritmo más rápido que el dólar que marca el 100% de brecha, que es el dólar Qatar, el minorista más el 100% de impuestos, o va acompañando. Pero obviamente los dólares se van a seguir moviendo. El desafío para el gobierno es ver cómo esos dólares no se disparan muy por arriba de la inflación a partir de la semana que viene. Obviamente ahora vamos a hablar, también va a depender un poco del resultado de la elección, el margen de maniobra que haya en el Ministerio de Economía. ¿Y qué va a pasar con el dólar más barato, que es el dólar que está ahí, el dólar mayorista de importación y de exportación? Todos tienen la impresión de que la semana que viene va a haber alguna medida. Como hubo hace 3 semanas un impuesto de 7,5% para todos los bienes de importación, 25% para algunos servicios, bueno, seguramente tal vez haya un nuevo impuesto que lleve todo al 30% si el gobierno logra resistir las presiones del FMI por devaluar, por directamente que el dólar oficial, que está en 2,87 el mayorista, pase a 380 de una. Obviamente ningún gobierno quiere hacer eso en medio de un proceso electoral, que tiene la primera etapa el domingo próximo, pero bueno, hay que ver cuáles son las alternativas. Una alternativa es lo que se llama una devaluación fiscal, que haya nuevas medidas en ese sentido. En la placa siguiente ven la intervención del Banco Central, que se ha visto en los últimos días. En el día de ayer vendieron más de 110 millones de dólares, hoy fue un poquito menos, casi 100 millones de dólares, pero vemos los últimos 5 días donde venían hasta ayer vendiendo 430 millones de dólares, con lo de hoy ya superan los 500 millones de dólares en 5 días de venta. Y obviamente esto requiere que a partir de la semana que viene ver cuál es la señal que va a dar el FMI, que
a fin de la semana que viene, el viernes próximo, se va a reunir, en teoría, para aprobar el desembolso de 7.500 millones de dólares de la Argentina, pero uno tiene la sensación de que, bueno, eso va a depender también de cómo salga el proceso electoral el domingo y ver también no solamente si el FMI finalmente desembolsa esos 7.500 millones de dólares, que es reembolsarle a la Argentina parte de lo que la Argentina le vino pagando todo este año al FMI, sino también China, que tiene que autorizar el segundo tramo del swap, 5.000 millones de dólares, que también, oh casualidad, el Banco Central chino demoró hasta después de las PASO. No habilitó los 5.000 millones de dólares restantes de yuanes, por eso también se han frenado mucho el pago de importaciones con yuanes. Ahí el ministro de Economía dijo que el día 22 se va a dar este desembolso de 7.500 millones de dólares el día 22 y que también se va a activar estos 5.000 millones de dólares del swap chino para supuestamente volver a darle a los importadores para que puedan comprar y pagar las importaciones de China. Sí, exactamente. Bueno, es un poco lo que viene anunciando el Ministerio de Economía, pero hay un Rubicón en el medio. Hay un antes y un después, que es el 13 de agosto, que uno tiene la impresión de que no solamente es una encuesta, sino que según como sea el escenario, va a disparar un escenario político hacia octubre y también un escenario económico hasta octubre. ¿Cómo llega la elección, cómo llega la economía a esta elección del 13 de agosto? Una economía que tiene claroscuros. Obviamente tiene el dato más saliente, que es la inflación galopando nuevamente en agosto, arriba del 7% mensual, y arriba del 125% anual, pero que también hay que ver qué pasa con el nivel de actividad y el empleo de esta economía, que ha resistido de alguna manera un ajuste fuerte del nivel de actividad este año. Tuvo el impacto muy fuerte de la sequía y, sin embargo, se trató de evitar una devaluación abrupta que produjese una recesión muy, pero muy importante y una pérdida de puestos de trabajo importante. Ese es el único activo que tiene para defender en este momento el gobierno. Ahora vamos a hablar con Fausto Espotorno. Uno tiene la impresión de que la foto de esta economía al 13 de agosto es una foto que cuando se vea en octubre, y en octubre seguramente la foto de la economía no va a ser mejor que la de ahora. Es decir, esta foto de estos días de la economía, en términos de actividad y empleo, es, si se quiere, la mejor foto que se va a ver este año en términos de la economía. Pero bueno, ¿qué pasa en esta economía? Hace unas horas el INDEC dio a conocer el índice de producción industrial del mes de junio, siempre vienen con atraso, y fíjense, en junio cayó 2,3%, por primera vez una caída relevante, el índice de producción industrial que se venía sosteniendo. Pero bueno, cayó 2,3% en junio. Sin embargo, en el acumulado, enero-junio del primer semestre, la producción industrial todavía está creciendo, 1,3%. Esto marca lo que les decía, que es una economía que ha sostenido nivel de actividad, pero que en los últimos meses empezó a enfriarse y por delante, ya sea por la escasez de dólares o por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, lamentablemente, muy probablemente se siga enfriando más. Si uno ve sector por sector, fíjense alimentos también. En junio cayó 4%, estos son datos oficiales del INDEC, pero en el acumulado del año, enero-junio, cayó solo 0,5%, porque también era un sector que venía creciendo y que ya a partir de junio empezó a ajustar. En el caso de autos, es el único sector que todavía está creciendo, ¿no? Y empezó en el último mes, sobre todo en julio, la restricción muy fuerte de insumos por la falta de dólares. Pero en junio autos creció 1,8%, pero fíjense, en el acumulado del año venía creciendo, ahí lo tengo, ahí, al 8%. ¿Qué significa esto? Que autos venía creciendo muy fuerte, pero también se está quedando sin combustible la actividad económica en un sector clave como es el sector automotriz. Y en textiles, de nuevo, en junio cayó 0,6% la producción, pero en el acumulado del año todavía lleva un crecimiento la industria textil del 2,2% según el INDEC. ¿Qué pasa en la construcción, que es el otro sector clave para medir nivel de actividad? ¿Cómo llega la economía con el tema de construcción? Y ahí van a ver también, en las últimas horas el INDEC dio el dato de construcción del ISAC, del estimador de actividad de la construcción, que muestra que
En junio cayó 2,8% respecto a igual mes del año pasado, y tiene una caída acumulada en el año de 2,1% la construcción, que este año empezó a ir para abajo. De todas maneras, estamos a niveles de la construcción que están por arriba de los niveles de 2019 y que están en niveles equiparables a los de abril-mayo de 2018. La construcción que había tenido un despegue muy fuerte después de la pandemia, tuvo una recuperación muy fuerte de empleo y de actividad. Ahí el índice Cuando uno ve todos los sectores están para abajo, salvo, a ver si estoy viendo bien, este sector que se llama asfalto. Ahí me corro, ahí, ese sector, asfalto, es el único que está creciendo fuerte en el índice de la actividad de la construcción, 17% en junio respecto a igual mes del año pasado. ¿Qué significa? Que todavía lo que motoriza fuerte la construcción es la obra pública, que es lo que el FMI está presionando y lo hizo en el último comunicado. Digamos, es uno de los rubros que viene creciendo por arriba de la inflación y que viene con nivel de actividad importante. Sin embargo, la construcción, si bien está con una caída este año, se viene enfriando desde un nivel de actividad elevado, todavía mantienen, fíjense, ahí 14% más empleo que el año pasado y tiene un récord de empleo en la construcción. 480.000 puestos de trabajo en la construcción. Sin embargo, la autorización de obras es 14% menor a la del año pasado, con lo cual las obras que se van a proyectar para la segunda parte del año son menores. Ahí el índice Construya, que son las principales empresas que miden la actividad, como va mes a mes, que se adelanta a lo que después informa el INDEC, ya dijo que en julio hubo una caída también del 2% respecto de junio, con lo cual, bueno, la actividad de la construcción sigue para abajo según este indicador que después el INDEC suele reflejarlo también. Bueno, decimos entonces una economía que tiene una muy alta inflación, pero que todavía conserva nivel de actividad y nivel de empleo. Lo que sí, y me parece que es el talón de Aquiles, si se quiere, del gobierno, es el poder adquisitivo de los salarios. Y eso es lo que refleja lo que ha pasado con el crecimiento de la pobreza este año. Fíjense, el INDEC acaba de dar a conocer el índice salarial de junio, y fíjense lo que ha pasado con el salario privado registrado, que es el salario de los trabajadores en relación de dependencia, en blanco, los que tienen los salarios más elevados. 2018-2019, el poder adquisitivo de los salarios cayó 17%. Y en el gobierno de Alberto Fernández, hasta junio de este año, el último dato del INDEC, cayó otro 3% el poder adquisitivo de los salarios. Esto se dio en los últimos meses, porque el salario registrado privado venía peleándole a la inflación, pero en los últimos meses ya empezó también a caer. Con lo cual, en el acumulado 2018, junio de 2023, el último dato que tenemos del INDEC, la caída del poder adquisitivo salarial de los empleados en blanco registrados es de casi el 20%. Y es un poco, digamos, el punto clave, digamos. No solamente no pudieron recomponer poder adquisitivo, sino que siguió cayendo un poquito. Ahora, el problema principal que tiene el oficialismo es en el derrumbe del salario informal. No del salario formal, el salario en blanco de los trabajadores que están en los principales gremios, en convenios y demás. Fíjense lo que ha pasado con el salario informal. Estos son todos datos oficiales del INDEC. 2018-2019 cayó 27% el poder adquisitivo, lo que compran los salarios informales, medido por el INDEC. Y en lo que va del gobierno de Alberto Fernández hasta junio, junio de 2023, cayó otro 24% el salario informal. Este es el tema del Gran Buenos Aires, el crecimiento de la pobreza y los empleados pobres. Es decir, aquellos que tienen empleo, pero se sumergen en la pobreza. Y lleva un ajuste de más del 45% en los últimos 5 años. El salario informal. Y en la Argentina hay 5 millones de trabajadores informales. Y finalmente, el empleo público en la estadística del INDEC es el único que recuperó un poquito, sobre todo este año, porque venía siempre abajo, pero este año, y esto sí es lo que pide el FMI en la segunda parte del año, pasarle la guadaña. Habían caído 18% el poder adquisitivo de los salarios en los últimos 2 años del gobierno de Mauricio Macri, y en lo que va
del gobierno de Alberto Fernández, el salario público, sobre todo del salario público nacional, crece 1%. Esto obviamente en los próximos meses va a ir atrás de la inflación, pero de todas maneras, fíjense, ¿no? El tema de esta economía, ¿cuál es el principal problema? Bueno, el poder adquisitivo de los salarios. Es decir, los empleos que no te salvan de que siga creciendo la pobreza y para adelante el riesgo de que a eso se le sume un proceso recesivo, es decir, de caída más fuerte del nivel de actividad y aumento de la desocupación. Lo sumo a Fausto Espotorno. Fausto, gracias como siempre. ¿Qué tal? Bueno, yo decía, esta foto de esta economía, a ver cómo estás evaluando de hoy y para adelante. Mira, estoy de acuerdo con vos. Vos tenés lo que está. Vos recién mostraste dos indicadores: industria y construcción. Construcción es el menos peor, porque está bien, puede tener una caída contra el año pasado, pero es cierto que si vos agarras junio, julio y agosto del año pasado, la construcción hizo como un pico así post pandemia especial. Pero el nivel de la construcción más o menos aguanta. Ahora, la industria en realidad está 2 meses atrás del agro, que fue el que disparó la recesión. Nosotros estamos viendo ya la caída fuerte fue en abril de la actividad económica, porque ahí entraba la cosecha y entró 20% menos de la cosecha. Eso te tiró para abajo la actividad económica. Y ya llevamos 3 meses consecutivos de la actividad económica en general. Vos ahí mencionaste industria, construcción, y yo te digo agro. Ahora, cuando me dice el total de la economía, el total de la industria cayó, nosotros estamos midiendo en el primer semestre nuestro indicador 1,3%. O sea, el total de la economía cae en el primer semestre ya 1,3%, con un primer semestre positivo y un segundo semestre negativo. Y el tercer trimestre va a ser negativo también. ¿Por qué? Porque ahora empezaste a tener los impactos, las segundas vueltas, digamos, de la caída de la cosecha en la industria, en la construcción, en el comercio. El salario real, no por nada, la actividad en el comercio cayó 3,7% en junio. ¿Verdad? Entonces, si empiezas a ver sector por sector, ves caídas en un montón de sectores y eso se va a empezar a ver también en el tercer trimestre. Si tenés suerte, digamos, en el cuarto trimestre por ahí con el trigo empezás a ver que se empieza a frenar la caída, ¿no? Pero vas a tener segundo trimestre negativo, tercero seguramente negativo y cuarto, ponerle con suerte zafando. Con suerte, ¿no? Porque hay política en el medio y hay que ver qué pasa. Lo sumo a Federico Zapata para evaluar un poquito esto, ¿no? Las últimas 3 pasos que ha sucedido con el tema de la economía. A ver si se puede ver, ¿no? La economía en las últimas 3 elecciones paso. El EMAE es el estimador mensual de actividad económica, el que mide el INDEC. Y uno ve que hoy está arriba de 2021, de la elección paso en 2021, y está incluso arriba de la elección paso en 2019, el EMAE, la actividad económica, lo que decimos, hay más actividad que en las 2 últimas elecciones paso. Fíjense que en las últimas 2 elecciones paso pierde el oficialismo. En 2019 pierde Macri, en el 2021 pierde el actual oficialismo, es decir, ganan la oposición. Pero hoy tenés un poquito más de nivel de actividad económica que lo que había en las 2 últimas elecciones. La tasa de desempleo también, tenés una tasa de desempleo que es menor que en las últimas 2 elecciones. Que en la PASO, ahí se está viendo, este es un estudio que hizo GM Capital, todos los inversores están tratando de develar el misterio de cómo va a votar la gente en base a cómo funciona la economía. Tenés un desempleo menor a lo que había en 2021, que era la salida de la pandemia, y menor al que había en 2019. Pero lo que decía, ¿no? El salario privado registrado es menor y el salario privado informal es muchísimo menor del que había en 2021 y 2019. Es decir, hay una fuerte caída del poder adquisitivo, básicamente por la aceleración de la inflación. Acá falta el dato, pero la inflación en la PASO 2019 estaba en el 50%, un poquito menos. En la de 2021 estaba también en esos valores, 48-50%, y la inflación en estas PASO anualizada está en 120%. Es decir, más del doble. Y después está el indicador de la Universidad de Itela respecto a la confianza del consumidor y la confianza en el gobierno. La confianza en el consumidor está un poquito mejor que en las anteriores PASO, es decir, la gente tiene una propensión mayor a consumir. Acá se juega si el consumo hoy es la propensión de los pesos dando vuelta y te queman en la mano y hay que soltarlo, lo consumís o comprás dólares. Y la confianza del gobierno está en el mínimo histórico, ¿no? En el piso histórico
total. Federico Zapata, bueno, este es un poco el panorama que hay en la economía. Respecto a esta economía, se construye la política y uno de los interrogantes que va a haber respecto al domingo es, bueno, ¿cuál va a ser la participación? Y si efectivamente la gente en este panorama va a ir a votar o no por la opción política de su preferencia. A ver, son como dos crisis paralelas, pero lo que tenemos, vos marcaste muy bien en los últimos 10 años, una particularidad que rompió un patrón político, que eran las reelecciones. Nosotros siempre decíamos los oficialismos reeligen. Bueno, eso, digamos, desde el 2015 para acá se ha ido rompiendo. Se ha ido rompiendo sobre la base, como vos marcás, de un proceso de deterioro económico y también de un proceso de crisis política que tiene, digamos, como protagonista en esta elección la transición de los liderazgos. O sea, ya no tenemos el liderazgo de Cristina Kirchner compitiendo en la coalición peronista y no tenemos el liderazgo de Macri compitiendo en la otra coalición. En todo ese proceso largo, lo que tenemos es, en todos estos años, un deterioro, una desafección de la sociedad hacia la política que básicamente es como decir, mira, las votaciones sirven para cambiar a los políticos, pero no sirven para castigar. La sociedad siente que 4 de cada 10 personas dicen que no sirven para castigar y 4 de cada 10 dicen que no sirven para influir en la agenda pública. Si a eso nos vamos y lo recortamos por jóvenes o lo recortamos por los menos intensos políticamente, eso nos lleva a 5 cada 10. Con lo cual, lo que probablemente vamos a tener es efectivamente una confirmación de lo que venimos viendo desde la pandemia para acá, que es un aumento del ausentismo, en la elección. Obviamente que después en octubre tiende a corregirse, porque siempre de la PASO hacia octubre aumenta la cantidad de gente que va a votar, pero vamos probablemente a una PASO con una participación relativamente baja. Después quiero volver al tema, porque lo que uno ve es que, obviamente lo que ha pasado ayer es muy lamentable, lo que ocurrió ayer en el Obelisco, la manifestación hoy de sectores de izquierda y demás, pero la calle ha estado relativamente tranquila, digamos. No ha habido, como en otros momentos, convulsión en la calle, ¿no? Ya sea de manifestaciones a favor del gobierno, en contra del gobierno. No ha habido la efervescencia que ha habido en otras épocas. Después quiero un poquito analizar con Fausto Espotorno y con Federico Zapata el porqué de todo eso. Lo sumo a Pablo Ponzone con lo que ha ocurrido en las últimas horas en términos de casos de inseguridad que han tenido una repercusión muy fuerte, ¿no? Y que han también nuevamente se han metido en la campaña, si bien los políticos han tratado obviamente de no subirse porque ya están en la veda electoral. Tal cual después de la muerte de la chiquita, del crimen de la chiquita de 11 años, ayer a la tarde, y por supuesto tuvo repercusión hoy, la muerte de Juan Carlos el Negro Cruz, como se lo conocía, un prestigioso cirujano del Hospital Ramón Carrillo, una persona que se hizo de abajo. Y yo me quiero ahora parar un minuto, Maxi, si me permitís, para mostrarte una suerte de línea temporal en donde vamos a poder entender qué es lo que pasó. Permiso, disculpa, diré. No sabía que veníamos con esto ya. Sí. Permiso. Mirá, quiero mostrarte, lo preparamos con la producción, una línea de tiempo para poder entender qué fue lo que sucedió y cómo fueron los acontecimientos que terminaron con la muerte de este hombre, que fue asesinado a quemarropas con una pistola 9 milímetros. Estos delincuentes venían caminando por la zona de Morón. Evidentemente, por lo menos hasta ahora, lo que se sabe o los investigadores creen, se trató de un ataque al voleo. Cuando apenas tengamos la línea de tiempo, te la muestro, Maxi, y a todos los televidentes. Por acá primero el mapa. A ver, fíjate, acá en la Plaza San José de Morón es donde se tiene la primera imagen de estos 3 individuos, en principio entre 20 y 30 años, caminando por esta zona que está y queda prácticamente a 15 cuadras, 12, 15 cuadras de donde se produce el crimen. Mientras tanto, caminaban tranquilamente por acá, vos veías, eran 3 personas, 2 tenían unas gorritas, hay imágenes de esto. Más allá de eso, no impartían ninguna sospecha, hasta que llegan a Lanús y Gregoria Pérez, que es donde vive la madre de Juan Carlos Cruz, el cirujano. Ahí él mismo estaba construyendo su propia casa, prácticamente con sus propias manos. Llevaba en su Fiat Cronos rojo un aire acondicionado que iba a poner en la casa que compartía con su madre, cuando es sorprendido por 3 personas que se le aparecen, ya vimos las imágenes, se le aparecen y lo corren
de detrás del baúl donde se encontraba hay un motorhome que evita que nosotros hayamos podido ver la ejecución, que fue realmente lo que ocurrió. Me voy a desplazar a la línea de tiempo, Maxi, porque es importante esto. Fíjate, mientras Cruz, ubíquenlo arriba, a las 16:50 había empezado a regresar a su casa. El doctor Cruz. Sí. El doctor Cruz. Los asesinos venían caminando ahí por la Plaza San José, como te mostré, 16:50. Vos fijate cómo esta vida, que termina truncada, empieza en un mundo paralelo con estos asesinos que se lo encuentran y lo terminan matando al voleo. 16:58, mientras Cruz estaciona, estos hombres ya estaban cruzando la calle porque lo habían visto y él empieza a sacar un aire acondicionado del baúl. Es en este momento en donde estos tres sujetos cruzan la calle y en tan solo 20 segundos, cuando él estaba con el teléfono en la mano, le manotean el teléfono y le apoyan un arma 9 milímetros en la cabeza y disparan. Si vos me preguntás, ¿qué, pero lo fueron a ejecutar? La verdad es que no está claro. No está claro si lo fueron a ejecutar o si se les escapó el tiro o si es en el forcejeo por quedarse con el celular que terminan matando a este cirujano. Para que te des una idea, estas son las imágenes del momento en que se produce el crimen. Este crimen se produce en esta intersección de calles que estas personas llegaron al lugar, no estaban esperando. Vos cuando ves y analizás la imagen te vas a dar cuenta, Maxi, que estas personas venían caminando, vieron que este sujeto se bajaba del vehículo y entonces directamente ahí estaba regalado, como dicen los delincuentes en su jerga. En tan solo 20 minutos sucede el disparo. ¿Esto a las 5 de la tarde? 5 de la tarde. Fíjate vos, las imágenes las estamos viendo. En una zona también bastante... Una zona residencial. Acá no estamos hablando de una zona... No era una zona de marginal. clase media. Una zona de clase media. No estamos hablando... Exactamente, no estamos hablando de una zona marginal. Dos de estos sujetos con una gorra. La cara se le veía perfectamente. Lo que nadie sabía, por supuesto, es que venían armados con una pistola 9 milímetros. Ahí empieza otra secuencia. Pistola 9 milímetros robada alguna integrante de la fuerza de seguridad. Seguramente, Maxi. Acá empieza otra secuencia, porque no sabemos realmente si fueron a robar. La justicia cree que fueron a robar el auto, pero el auto lo dejaron tirado 40 cuadras después. No sabemos realmente si fueron a buscar el auto, si quisieron robar el celular, que lo vieron ahí desprevenido y querían agarrar el auto para ir a hacer otros robos. La verdad es que no está claro todavía. Ahí empieza el segundo episodio de esta secuencia criminal, que es la fuga con el auto. La fuga es registrada también por las diferentes cámaras del municipio de Morón. Logran identificar que hicieron un recorrido de prácticamente 30 cuadras hasta llegar a un cruce de vías. Ahí se pierde la señal, la imagen de ellos, pero cuando los policías llegan a ese lugar encuentran que a unas 10 cuadras de allí habían dejado el Cronos rojo, el Fiat Cronos rojo, por supuesto. Ahí se empezaron a realizar peritajes para encontrar alguna identificación de estos delincuentes. A ver, intentamos comunicarnos con el Ministerio de Seguridad y hay hermetismo respecto a los trabajos que se están realizando. A nosotros nos aseguran que hay algunos allanamientos que ya se hicieron y que esta madrugada estarían a punto de caer los asesinos del médico Cruz. ¿Tenés, Cecilia, una información respecto a esto? Sí, una información de último momento. Sí. Hay un detenido de 17 años por el crimen del cirujano de Juan Carlos Cruz. Es un menor, tiene 17 años y además hay otra persona identificada que también sería menor. Lo que cree el fiscal es que estaban caminando en busca de robar algo en la zona y vieron el auto del cirujano y en ese momento lo robaron. Quisieron llevarse el auto y como tuvo este desenlace, lo abandonaron. Esta es la hipótesis que está manejando ahora el fiscal de la causa, Matías Rapazo. Repito, es un menor detenido, hay otro identificado que también sería menor y son de la zona del límite entre Morón y La Matanza. Por eso, como decía Pablo, recién explicaba dónde fue abandonado el auto. El auto fue abandonado en una zona casi limítrofe entre estas dos jurisdicciones. Más respecto a esto, me cuentan, recién te estábamos contando que habíamos intentado contactarnos con el Ministerio de Seguridad. Acaba de empezar a llegar información
el detenido es de 17 años, habría otro menor también que está siendo investigado. ¿Por qué? Porque tras el registro aportado por la Central de Operaciones y Monitoreo del municipio, llegan a dar con 2 domicilios. Y en esos 2 domicilios se encuentran balas. Esas balas ya fueron secuestradas y se van a comparar con la vaina servida que encontraron en el lugar del hecho tras la ejecución del cirujano Cruz. Estarían, creen, involucrados estos 2 menores, por lo menos, en este crimen. Cuando uno ve las imágenes de los delincuentes, no parecen ser menores, hay que decirlo honestamente. Pero el centro de monitoreos y el trabajo que hicieron investigativo llegó a 2 domicilios y a municiones dentro de esos domicilios. A ver, vamos a poner en perspectiva, Cecilia, los 4 hechos de inseguridad muy graves que ocurrieron en las últimas horas, los últimos 2 días. Y después vamos a analizar un poquito el tema de esta repercusión, ¿no? Porque la inseguridad ha estado en la campaña la política, perdón, la economía fundamentalmente, y la inseguridad como que los encuestadores dicen, bueno, está siempre, digamos, como preocupación. Pero ¿a qué responde que no haya sido el eje de esta campaña electoral, ¿no? Como si hubiera una especie de resignación de la gente de que hoy la prioridad es la economía y después eso está siempre y bueno, y en algún momento habrá que abordarlo desde otra perspectiva. Cecilia. Sí, Maxi, yo me anoté 3 palabras que tienen que ver con esto que vos estás diciendo, que tiene que ver con las modalidades del crimen, los momentos y las víctimas. Deterioro, crisis y consumo de drogas. Estas son las 3 problemáticas que están detrás de estos homicidios que estuvimos viendo las últimas horas. El primero de ellos es el de Morena Domínguez, la nena de 11 años que fue atacada por 2 motochorros a las 7:25 de la mañana a pasos de la escuela donde ella asistía. Le robaron el celular. Hubo 2 detenidos con antecedentes. A ver, Morena Domínguez, ¿de qué nos habla este crimen? Fue el robo del celular y tiene que ver con consumo. Los 2 detenidos tienen antecedentes por robos, por motochorros que roban objetos rápidos, que se los pueden deshacer rápido para vender, para volver a comprar droga para consumir. Después, el segundo hecho que tuvimos es el del cirujano, que recién hablamos de este detenido también de 17 años. Otra problemática que cada vez los chicos que roban son más chicos. Juan Carlos Cruz, el médico cirujano de 52 años, fue ejecutado de un tiro en la cabeza por 3 delincuentes. Recién contábamos que fue al voleo, que iban caminando y lo encontraron a las 16:56 cuando bajaba un aire acondicionado en la casa de su mamá. Querían robarle el auto. No había detenidos, ahora tenemos un detenido. ¿Qué sucede en este caso? El Fiat Cronos es un auto que se roba porque, en primer lugar, buscan los repuestos. ¿Y por qué se buscan los repuestos? La crisis económica también lo que trae es la baja de importaciones o se hace más difíciles. Entonces lo que empiezan a florecer son los desarmaderos. Por eso tal vez van buscando autos que puedan robar fácilmente para desarmarlos. O también los roban para cometer otros ilícitos que tienen que ver con el crimen organizado. Ese es un punto. Hay el tema de la crisis económica, la falta de repuestos en el sector automotriz. Es un tema que se viene mencionando, ¿no? Lo que cuesta un neumático, por ejemplo, lo que cuesta cualquier repuesto de auto, ¿no? Eso es un punto que vienen mencionando como un tema muy, muy delicado, ¿no? Que alienta este tipo de robos, ¿no? Sí, a ver, los delitos van mutando de acuerdo a cómo se los persigue, a la coyuntura y a la coyuntura económica, lo que se necesita. Pero también vamos a este homicidio de Nelson Daniel Peralta, este profesor de educación física retirado de 56 años. Le dieron, ahora la autopsia confirmó que fueron 5 tiros en el estómago, 9 tiros. Fueron 9, 5 le pegaron el estómago. Cerca de las 5 de la madrugada, cuando 3 delincuentes intentaron ingresar a su casa. A ver, acá lo que vemos es el deterioro, porque los delincuentes en esta entradera lo que intentan hacer es llevarse objetos que puedan cargar y sacar y vender rápido, o sea, un electrodoméstico, televisores, dinero. Y acá vemos lo que arriesga un delincuente a la hora de entrar a una casa. Lo vimos también en el caso de San Antonio de Padua. No, impacta fundamentalmente. Sorprende, pero es así. Así como
el asesinato de Morena nos dejó a todos muy conmovidos porque era a metro de la escuela, a metros Sí. de la escuela, a un horario de ingreso escolar. Bueno, estos casos son o dentro de la casa o en la puerta de la casa. 5 de la tarde. Todos tienen que... Exactamente. ¿No? Pero en la puerta de la casa o directamente, Bien. que son los lugares donde se supone que... Uno está seguro. Exactamente. Ahora, perdón, Ceci, no, fíjate lo que te cuenta Cecilia y lo que te estábamos trayendo en cada uno de los casos. Estamos hablando de intentos de robar algún elemento para revender, ya sea en partes, por ejemplo, el automóvil o el botín de moda, que es el celular. Nosotros hicimos una investigación ayer a partir del crimen de Morena y detectamos que en la ciudad de Buenos Aires se roban 500 celulares por día, que en el país se roban 6.000 celulares por día y que estos celulares son vendidos a los bolseros por entre 5.000 y 10.000 pesos. Esos celulares de 5.000 a 10.000 pesos después van a una cueva y son revendidos al 30-40% del valor. ¿Qué es lo que hacen? Y ya termino con esto. En muchas ocasiones un celular lo intercambian por 15 dosis de Paco, que es otro de los flagelos que hay en la Argentina. El último crimen, Maxi. Juan Pablo Pomba, 41 años. 2 hombres le robaron la moto. Lo mataron para robarle la moto. Un ingeniero Ubud, que fue. Encontraron 3 vainas servidas. El robo de motos es cada vez más común y cada vez más violento. A ver, hay una característica también que se está dando, es que los delincuentes están armados y fuertemente armados. En las últimas semanas también vimos policías que, para que no les robaran las motos, también mataron delincuentes. Hubo varios casos en esta semana. El robo de motos es otro de los delitos o de las modalidades que se está viendo y que está creciendo y es cada vez más violento y parece como si no... A ver, la ola de inseguridad no solamente tiene que ver con los números de delitos que aumentan, porque lo vemos en la calle, ya hablamos de la sensación de inseguridad, ya pasamos esa etapa hace muchos años, la gente sabe, como decías vos, Maxi, que es muy difícil llegar a tu casa y no sentirse inseguro, salir en moto y no sentirse inseguro, bajar, no sé, algo de tu auto y no sentirte inseguro. Lo que está sucediendo es que no solamente suben los delitos, sino que también está subiendo la violencia. A ver, engancho esto y vuelvo a Spotorno y a Zapata con lo que hablamos. El tema de inseguridad está en la agenda de los votantes el domingo. En el conurbano bonaerense te diría fuertísimo. Eso, o sea, de hace un año que prácticamente hay una crisis desatada con el tema de seguridad. Obviamente que este episodio de Morena, por la gravedad, lo trágico del hecho, es como que le puso la luz. Pero nosotros que hacemos focus regularmente, la gente te dice como con esto convivimos todo el tiempo. Vos fíjate vos... A la par del tema económico. A la par del tema, vos fíjate que vos mencionaste el tema del el impacto de la inflación en la informalidad. Y bueno, y en este territorio que tiene un gran componente de informalidad también hay un impacto de la crisis de seguridad, que es como una especie de lo que tradicionalmente fue la sociología electoral típica del peronismo. Y este es el gran interrogante que tenemos en la elección, digamos, porque obviamente que está atravesado por estos 2 problemas. Y bueno, seguramente el domingo tendremos cuál ha sido el impacto político de eso que hace un año viene golpeando fuertísimo ese territorio. Te agrego una cosa que hay un análisis que alguna vez hicimos. La correlación entre homicidio y caída de PBI es casi perfecta en Argentina. Creo que solamente hubo 2 años en los últimos 20 en los que no hubo caída de PBI y no hubo aumento de los homicidios. Es decir, cuando la situación económica empeora, hay una situación más brava desde el punto de vista... Tanto en robos como en homicidios. Pero es increíble que en homicidios también es un análisis que una vez hicimos, pero se sigue manteniendo. No hay, en los últimos 20 años solamente, en 2 años que hubo caída del PBI, que fue el 2019 y el 2016, cayeron los homicidios en ese mismo año. Pero siempre que cae el PBI, suben los homicidios. Engancho, porque insisto con este tema, ¿no? Porque hay que tratar de analizar objetivamente lo que está pasando. Y lo que está pasando es caída muy fuerte del poder adquisitivo de los salarios, que se los come la inflación, con un nivel de actividad que uno ve que, más allá del derrumbe del campo este año, que es lo que genera un número fuerte negativo este año de la economía, el resto venía sosteniendo. Ahora lo que estamos viendo es que los otros sectores empiezan a caer y que va a ser prácticamente
imposible sostener en la segunda parte del año, si no tenés dólares y sobre todo tenés los niveles de inflación. En medio de todo esto, fíjense lo que pasó con el precio de la carne, que hasta ahora venía jugando muy bien en la primera parte del año, sobre todo después de los aumentos que hubo en febrero, después estuvo 3, 4 meses muy tranquilo. Sí, de ¿no? mayo, Sí, de mayo hasta abril hubo. Y ahora empezaron fuerte las remarcaciones de la carne en los mostradores. Claro, lo primero que se notó fue un incremento en el mercado de cañuelas, que es el mercado mayorista, allí abastecen los productores, los ganaderos, y solamente si uno toma las últimas 4 semanas, el aumento estuvo dependiendo la calidad, digamos, si es ternero, vaquillona, novillo, entre 35 a 38%, o incluso en el mercado hubo un alza adicional. Y no solamente en la carne, sino también en el pollo, a la salida de granja, allí el incremento fue un poco menor, 21% en las últimas 4 semanas, porque el pollo ya había tenido incrementos adicionales el mes pasado y el anterior. Parte de este incremento ya empezó a llegar a las carnicerías. En el caso de la carne, la estimación que tienen distintos frigoríficos es que de ese 35% promedio que ya se incrementó en el mercado mayorista, pasó entre 20 a 22% en lo que es el kilo de la media res. Y después, cuando el carnicero recibe el kilo de media res a 1.300 pesos, refleja ese incremento de 20 a 22% en el último mes, y bueno, lo traslada al público, a su clientela. Con lo cual todavía falta una parte del incremento a nivel mayorista para que pase a la carnicería y de ahí al público. Lo que va a depender de si se traslada todo o una parte nada más es si el consumo de la gente convalida justamente ese aumento de precio. Bueno, eso se sabrá en las próximas semanas, pero lo que hay es una presión muy fuerte en el aumento de la carne. Son aumentos que se adelantaron. Esto tiene que ver con las últimas medidas que sacó el gobierno del dólar maíz. Entonces se encareció básicamente el alimento de parte del ganado, esa que se produce, se cría a través de los feedlots, y bueno, un aumento que se esperaba a nivel estacional, que viniera recién junto con la primavera, se adelantó al invierno, y bueno, lo que estamos viendo justamente en este invierno, en el mes de agosto, que va a tener obviamente impacto en el índice. Algunas consultoras ya están viendo más cerca del 8% el índice de precio de agosto, en gran parte por culpa del aumento de la carne. Bueno, vamos en un ratito a evaluar un poquito también qué puede pasar en base a los distintos escenarios y resultados posibles el domingo próximo, ¿no? En términos de las elecciones, porque también se dan algunas paradojas. Está muy, pero muy presionado en este final de semana el mercado cambiario, con lo que decíamos del dólar subiendo arriba de los 600 pesos y el resto de los dólares libres frenados por el Banco Central a un costo grande de venta de dólares, más de 500 millones de dólares en esta semana, pero al mismo tiempo las acciones argentinas con una fuerte suba en la semana. ¿Y a qué responde eso? Si hay también una expectativa, como ocurrió en la previa de las PASO 2019, ¿no? Que los mercados jugaban para un lado, después hubo una sorpresa. Si eso puede influir en lo que pase en la economía a partir de la semana que viene. Atención, ¿no? Con el tema acciones argentinas, esta semana de nuevo volvieron a subir. Vienen con un rally muy fuerte, ¿no? De suba. Algunas acciones han subido más de 200%, se han multiplicado por 3 veces en el último año y medio. Y lo mismo ha sucedido esta semana, ¿no? Vienen del quinto subsuelo, pero ¿qué está indicando eso? A ver, mostrar un poquito los números y ahora vamos a hablar con Potorno. Mira, acá tenemos, por ejemplo, acciones argentinas que cotizan en Wall Street. Despegar, incremento solamente en el día de hoy del 6,2%. En el caso de Pampa Energía son distintos rubros, Sí. Con lo cual eso tiene que ver con una tendencia, que están viendo los inversores de cara a estas elecciones. El 4,7% de aumento, Banco Superville, 3,3% de aumento, hoy solo Loma Negra, lo mismo, 3,3%, Central Puerto, también el sector de energía, el 2,8%, TGS, es transportadora del gas del sur, el 1%, e YPF, una de las que más se revalorizó en el último año, con incrementos justamente de cerca del 300%, bueno, lo hizo en un 0,7%. Pero la mayoría de las empresas hoy
argentinas en Estados Unidos cotizaron todas para arriba. Sí, YPF de principio de año lleva 170% de suba en dólares. Pero en el caso de los bonos también llevan 30% de suba en el año. Hoy hubo alguna toma de ganancia. ¿Qué estás viendo ahí detrás de eso? ¿No? Porque todo es un escenario a partir del lunes que se viene complicado. ¿Y por qué el mercado de acción y de bonos, de alguna manera, hay gente que le está poniendo una ficha? Es interesantísimo. Mira, miramos el número de la economía, ves la inflación para arriba, la actividad económica para abajo, el salario y la bolsa y los mercados disparados para arriba. Me parece que el mercado está apostando al 2024. Yo creo que el mercado está viendo, ya se sacó de la cabeza de este año, todo este enredo que tenemos, y está mirando el 2024 y lo que ve, a ver, pensá que estamos hablando de gente que mira grandes pinceladas. Lo que ve es, che, hay 3 candidatos a presidente que tienen posibilidad de ser presidente y los 3, incluso el del gobierno, son más bien capitalistas, de corte por lo menos capitalistas. Y por otro lado, la economía argentina es una economía que tiene que reformarse. O sea, así no, está claro que no funciona más. No hay más, no hay otro cepo más que poner, no hay otra restricción más. Esto hay que cambiarlo. Y para cualquier candidato de corte capitalista que mire la situación argentina y dice, bueno, el próximo gobierno tiene que cambiar las cosas. Y eso es lo que está apostando el mercado. Para mí es eso lo que está apostando. Ahora, partiendo de valores muy baratos. No es que están comprando caro, ¿no? Los bonos argentinos valían $18 con una promesa de pagarte 100, ahora valen 35. Siguen siendo muy baratos. Entonces, si uno lo piensa como un inversor global, dice, para Argentina tiene chance grande de tener que hacer reformas y que las cosas valgan. ¿Y cuánto vale? Y vale 2 mangos. Bueno, ponerle 2 mangos y si funciona, funciona, y si no, bueno, no pasa nada. Mucho no vamos a perder porque no vale nada. ¿Vos ves que se está viendo más el año que viene que poner una ficha mirando para el 2024 que lo que pueda pasar en los próximos 2 o 3 meses? Exactamente. Y estamos partiendo de valores muy baratos, ¿no? Estás comprando algo que está definitivamente barato. Y como vos sabés, dicen en el mercado, cualquier negocio se hace comprando barato y vendiendo caro. Si compraste barato, ya hiciste la mitad del negocio. Entonces, compraste barato y hay chance de que te salga bien. También dicen que lo barato sale caro. Vuelvo. Eso no es en el mercado de capital. A ver si podemos poner un poquito de información adicional. Bueno, lo que sucedió ayer en la 9 de julio y que hoy tuvo esta marcha de sectores de izquierda, a ver si podemos ver un poquito, tuvo que ver con la muerte de Facundo Molares. Y se han conocido información de último momento respecto a... La autopsia. Sí. Se conoció información hace unos minutos nomás de la autopsia, pero también la autopsia empieza a abrir una ventana para la polémica. Yo te voy a contar qué es lo que ha arrojado la autopsia, qué sería hasta ahora, esto es el documento de la justicia, congestión, edema, hemorragia pulmonar, ahí lo tiene en pantalla, cardiopatía dilatada, no se observan lesiones traumáticas con características punzantes, cortantes o penetrantes sobre la superficie corporal, ni sobre los órganos internos, salvo las mencionadas como injurias médicas en región inguinal derecha. Esto significa que eso es producto de los procedimientos médicos. Hablan también aquí. Las fracturas costales e infiltrados hemáticos en tórax descriptas podrían ser compatibles con las maniobras de reanimación. Esto es concretamente la información oficial. Ahora, cuando uno coteja este documento, que por supuesto sería favorable al accionar policial... Pero ¿por qué no resumí un poco qué es lo que dice entonces? Lo que dice es que muere por una cardiopatía dilatada. Esta situación sería como de larga data, por lo tanto, prácticamente lo que te está diciendo esta autopsia, que el hombre murió porque en algún momento, si no era ahí, era unos minutos después, iba a morir. Lo que dice es que no hubo golpes, dice que no hay traumatismos, digamos, externos, que muere por una afección que tiene previa y que tiene que ver con la salud del manifestante y no con alguna represión o golpe que haya hecho la policía, o tampoco tiene que ver con cuando lo sujetaron. Porque también se habló de que le habían puesto una rodilla en el cuello. Bueno, en la autopsia todo esto no sale. Fue una muerte natural. No hubo, digamos,
no hubo una intervención de la fuerza de seguridad sobre el cuerpo de Facundo Bueno, no es para lo que se provocar la muerte. Esto es lo que dice la autopsia. Claro, la otra autopsia cosa dice es... eso. Cuando Yo, nosotros... yo imagino que a ver, vamos a poner Sí. un poco las cosas en claro. Todo esto va a una causa judicial, Sí. obviamente, y en la causa judicial será la justicia la que determine cómo murió y cuál fue la responsabilidad de la fuerza policial. Eso es así, me imagino ya está la causa judicial abierta, están... Sí. Hay, Maxi, un caso que... Claro, disculpa que te interrumpa. pero lo que me interesa Sí. es, técnicamente, esto es, aparte es un elemento de la causa judicial que va a ser la Exacto. autopsia. Técnicamente lo que dice es Que murió prácticamente de muerte natural, Maxi. Ahora yo, perdón, Ceci, yo te... o que yo- no, yo o que cotejé no hay esta autopsia. violencia, o Yo- que no hay violencia, Que no hay según- violencia. No. según esta autopsia. ¿Recordás, Maxi, el partido entre Gimnasia y Boca en La Plata? Que sucedió lo mismo, que una represión y un hombre murió de un ataque cardíaco y la discusión era la misma. ¿Qué le provocó el ataque? Las corridas, el accionar de la policía, porque, a ver, no hubo una acción sobre el cuerpo de la policía según la autopsia. Ahora, ¿qué le generó esta situación a la que llegó este hombre en el Obelisco? Y ahí, bueno, tendrá que decidir la justicia. Sí, hay imágenes que Hay nosotros imágenes que son mostramos elocuentes, Maxi. donde se ve la imagen de que lo agarran, lo detienen, lo tiran al piso y después no se mueve Bueno, más. yo ahí te quiero contar esto. Digamos, Cuando yo y es en chequeo- ese momento, digamos, antes se movía, lo tiran al piso y no se mueve más. Por eso yo insisto, demos la información y respecto a la causa y demás, esto va a seguir Sí, para largo, me ma- parece, en términos de la causa judicial. Maxi, concretamente, te digo, acabo de chequear esta Sí. autopsia con un prestigioso médico que Sí. muchas veces nosotros hemos consultado como fuente. Acá lo que me dicen es, acá esto no figura en la autopsia, pero claramente lo que puede pasar con esta compresión que se genera con la rodilla en la espalda es que el corazón no tenga lugar en la cavidad para latir. Y eso no sale en la autopsia. Se llama cardiomegalia y compresión y que puede ser también causa de muerte y que ahí estamos hablando de un homicidio. La autopsia hasta ahora dice prácticamente que esta persona tenía una afección previa y que murió de muerte natural. Las imágenes muestran otra cosa y por supuesto que va a empezar la polémica sobre si la autopsia es benévola o no, No, o está si bien, hay pero- más componentes después para hablar de un homicidio o no. Está bien dar la información y yo insisto, esas imágenes que se ven de arriba cuando lo detienen, se ve que lo detienen tirándolo al piso. Y después que lo tiran al piso no se levanta nunca más, no se mueve más y demás. Tiene, Entonces, y tiene el rostro sin duda- apoyado sobre sin sobre duda, el asfalto, Maxi, también. por eso, en este momento, para dar la información, esto se ha metido en la campaña electoral de un lado y del otro. Ha habido durante el día de hoy todo tipo de campaña electoral en redes sociales que está, no está reglamentado, entonces han hecho campaña en contra de todos, en contra de Bullrich, de Larreta, de Milei, de Massa, es decir, se han cruzado, ¿no? Uno veía y era impresionante cómo se sacaban los archivos y demás. Y lamentablemente estos episodios graves también se han metido en la campaña electoral. Lo que es indubitable es que esto va a llevar una investigación judicial y en la causa judicial se va a determinar efectivamente las responsabilidades. Sí, Maxi, también hay que ver si cuando lo tiran al piso era necesario, digamos, ese uso de la fuerza. Eso también son cuestiones que se evalúan cuando hay este tipo, ¿no?, de accionar de la policía. Hay una evaluación también, seguramente va a intervenir algún organismo de derechos humanos, también de los organismos estatales que vigilan este tipo de comportamiento de la policía. Obviamente con la autopsia no se termina el caso y va a seguir. Te comento también hoy otra información que está relacionada a lo que tiene que ver con los procedimientos, ¿no?, de las fuerzas federales y tiene que ver con esta muerte de Santiago Maldonado. Hoy sobreseyeron de forma definitiva a 3 gendarmes que estaban involucrados, a 4, perdón, Emanuel Echazu, a Juan Pablo Escola, Víctor Baquila y Marcelo Ferreira. Lo sobreseyó el juez federal de Rawson, Gustavo Geral. Te quería leer un poco lo que dijo en este fallo, Maxi.
Efectivamente, la verdad se mostró sencilla, sin fascinaciones. Santiago estaba en el lugar donde lo vieron por última vez. Allí, él solo, sin que nadie lo notara, se hundió en ese pozo que minutos antes Lucas Ariel Naiman Pilquimam había evitado caer cuando se propuso cruzar el río, luego de animar a Santiago a realizarlo. En ese lugar murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo. Ni los gendarmes que los perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos. A ver, acá lo que estamos hablando también es de un operativo de gendarmería que también fue muy cuestionado. Lo que está diciendo el juez es que los gendarmes no tuvieron participación en la muerte de Maldonado, que no podrían haberlo salvado, ni tampoco sus compañeros en la manifestación. Está bien. De nuevo, también es otro caso más. Que todo digamos, aparece en la víspera de la elección. Entonces, yo prefiero que todas estas cosas las analicemos la semana que viene. El lunes. Claro, porque todos aparecen de un lado y del otro, tirándose, y en general, lamentablemente también, no digo que esto que estás leyendo vos es la resolución y demás. Sí, la autopsia lo pero mismo. la oportunidad en la cual aparecen todas las cosas. Es llamativo. Y es muy llamativo, la verdad que es muy llamativo cómo se tiran de un lado y del otro, con la justicia que juega para un lado, que juega para el otro, en la oportunidad, ¿no? Y la verdad que es muy lamentable, porque uno quiere tener efectivamente jueces, y los hay, ¿no? Jueces y juezas y fiscales que no estén especulando con el tema electoral y que no estén manejando en el día a día en medio de una campaña electoral en las últimas horas, en el tramo final. Y lo mismo digo respecto al caso de la 9 de julio. Claro. Porque las imágenes son elocuentes respecto a la detención, de la forma que lo hicieron, que fue una forma violenta, eran pocos manifestantes, se abalanzaron sobre los manifestantes, no se sabe por qué, digamos, dice el ministro de Seguridad de la ciudad, nos dijo el otro día, ayer, que era porque estaban por quemar una urna, pero bueno, se ha visto mucha pasividad la policía de la ciudad durante todo este año, bueno, justo ayer. Bueno, y ayer fue una situación que fue violenta. Pero eso tendrá que determinar la justicia. Sí, pero mirá hoy cómo en cambiaron. los próximos días, más allá de que también la izquierda hoy, pese a que sea veda electoral y demás, está en total derecho de manifestar, porque no estaban manifestando con una consigna, vótenme, o una propuesta que los voten. Porque, insisto, este militante era de alguien, de un sector de la izquierda que no va con representación política el domingo. Bueno, Digamos, hoy... que es más, que acusan a los dirigentes de izquierda que van que piden el voto el domingo de que no los representan y que transan con el sistema y demás. Pero bueno, todas estas cosas están pasando, que son muy, pero muy delicadas. Hay que tratar de analizarlas con un mínimo de objetividad. Pero acá, como están todos encolumnados de un lado y del otro de la grieta, y no solamente obviamente los políticos, sino también los medios de comunicación, los que operan en redes sociales y demás, cada uno de los hechos los interpretan y los difunden y los tergiversan, llevando agua a su molino, ¿no? Que es de un lado y del otro de la grieta. Claramente la semana que viene, después de las elecciones, se va a ahondar más en esta investigación. Ya te dimos los datos objetivos, también los datos al cruzar estos datos objetivos con las fuentes que siempre consultamos. Así Bien. que bueno, la semana que viene seguramente va a haber más sobre esta investigación del caso Molar. Completame, Ceci, perdón. No, quería comentar que también completar un poco lo que estabas diciendo, Maxi, cómo hoy se dio diferente, digamos, el accionar de la policía frente a esta manifestación donde sí hubo encapuchados, ¿no? O sea, la policía solamente intercedió en esta pelea entre dos personas. Cuando se puso muy agresiva, se demoró a estas dos personas y se detuvo a una de ellas. Esto fue todo lo que hizo hoy la policía después de lo que se vivió ayer en el Obelisco. Por eso también es muy delicado este tema de hablar, no se puede hablar tan livianamente de cómo sacar, ¿no?, a las manifestaciones de la 9 de julio. Tiene todo su costo político, también por esto muchas veces los políticos, ninguno quiere, digamos, todos piden, pero ninguno quiere tomar la decisión de hacer algo porque suelen suceder episodios violentos durante las manifestaciones con la policía. Y
lo que sucedió ayer era algo también que podía pasar. ¿Por qué? Porque la policía cuando acciona con violencia. ¿Hasta dónde es esa violencia? Tiene que estar muy controlada. Y es peligroso, por eso cuando hay un clima social tan delicado como en este momento, también debe ser muy delicado el accionar de la policía. Sí, creo, y cierro con esto respecto al domingo, hay una sociedad que está pidiendo, efectivamente, no sé si es así también las encuestas, además de que le solucionen los problemas de inseguridad, que le solucionen los problemas fundamentalmente económicos en los últimos 5 años y demás, que está pidiendo que se ordene un poco. Sí, hay mucha más tolerancia, por lo menos, digamos, ¿no? ¿Eh? Hay muchísima más tolerancia, digamos. Vos fíjate, Morales casi que se coló en la fórmula sobre la base de una resolución, digamos, dura del conflicto en Jujuy. O sea, Una digamos, sociedad que está pidiendo ordénenme también el conflicto social, sí, ¿no? sí. Todo, digamos, todo lo que pasa en el día a día, la calle, eso es así. Eso es así, digamos. El Costequi Santillán, digamos, te tiró bajo un presidente prácticamente. Hoy, digamos, como te decía, fíjate vos lo de Morales, digo, no lo estoy comparando desde el punto de vista de los resultados, pero quiero decirte que en el caso de él, digamos, fue una exhibición de una... Igualmente es una sociedad que también pide orden, pero no pide represión tampoco. Claro, porque una cosa es porque una después cosa cuando y- ese orden se pasa a una represión y ocurre una tragedia, se acusa, obviamente, Sí, pero tenés dos candidatos en la grilla que son candidatos con propuestas fuertes, digamos. Milei y Patricia Bullrich tienen propuestas fuertes en relación a ese tema y bueno, y están compitiendo, ¿no? Vamos a ver cómo termina el domingo. Gracias, Federico, gracias, Fausto, muy amable. Bueno, vamos a cerrar con una ronda de información de lo que está pasando también desde el punto de vista económico. Decía cepo total a las importaciones. Sí, atención con esto, porque lo que se viene a partir del lunes es una fuerte pulseada entre empresas, entre fabricantes de distintos sectores y el gobierno. Y cuando digo pulseada, me enfatizo en las fábricas de alimentos que la semana que viene van a tener que renegociar con el gobierno la canasta de precios cuidados que vence. El gobierno ya dejó trascender que la intención es volver justamente a relanzarlo, pero las empresas dicen de ninguna manera, por lo menos es lo que están manifestando ahora antes de sentarse con el gobierno, vamos a mantener este set de incrementos del 5% mensual. Quieren más. ¿Y por qué quieren más aumento? No solamente porque la inflación viene más picante este mes, por ejemplo, y muy probablemente en los meses siguientes, sino porque lo que están viendo las empresas es que el propio gobierno les bloquea las importaciones. Hoy yo decía, volvieron a bloquear prácticamente todas las importaciones, desde insumos para autos a insumos para la industria alimenticia. Entonces las empresas cuando ven, los fabricantes, cuando ven ese escenario, que el Estado no les asegura los dólares para poder producir, y bueno, lo que tienen en stock pretenden venderlo más caro o les cuesta más caro fabricar para las próximas semanas, próximos meses. Bueno, esto es lo que se viene, Maxi. Empresas que van a pedir al gobierno incrementos para la canasta de precios cuidados de hasta 9%. Empresas que están viendo justamente que todos estos últimos días suspendieron ventas, empresas desde alimenticias a empresas que tienen que ver con el sector de la construcción, prefieren guardar para ver qué pasa con el resultado de las elecciones y qué pasa la semana que viene con el dólar. Y bueno, sobre un contexto económico y de inflación muy complicada, lo que se viene es esto, una fuerte pulseada de empresas de distintos sectores, y pongo delante las de la alimentación porque es la que tienen precios regulados, o por lo menos una canasta a través de precios cuidados. Bueno, la semana que viene vamos a ver cómo se resuelve. Bueno, decíamos, según los escenarios que haya el domingo, también eso va a impactar, obviamente, lo que pase desde el punto de vista económico, porque de alguna manera los mercados vienen descontando el escenario de lo que se venía mostrando hasta ahora, ¿no? Donde hay una oposición que está más fortalecida, pero un gobierno que no está muy atrás en ese escenario. Y bueno, la pregunta es si puede haber alguna sorpresa respecto a ese escenario base, y eso es lo que puede generar alguna cosa llamativa, ¿no? Que haya, hoy ha habido varios bancos que han distribuido las distintas perspectivas, o que haya un gobierno muy debilitado, o que haya un escenario de tercios.
Es decir, que rompa esa dinámica que es lo que se viene descontando, ¿no? Donde hay una oposición que está adelante, hay un gobierno que sale atrás, pero no tan abajo, y hay una tercera fuerza que está más atrás todavía. Si hay un escenario de tercios, eso se rompe, y obviamente eso va a tener un impacto la semana que viene. Si hay un escenario donde hay la posibilidad de que la oposición gane en primera vuelta, es decir, quede muy posicionada, eso por un lado va a tener un impacto favorable en el mercado de bonos y acciones respecto a lo que puede pasar el año que viene, pero va a dejar al gobierno con menos margen de maniobra la semana que viene. Así que bueno, hay muchas cosas que con lo que pase el domingo va a definir cómo sigue la película efectivamente a partir del lunes. Claramente el Banco Central está viendo esto, por eso ha tratado de cargar lo que ha podido con el dólar agro de dólares para ver qué intervención va a tener que hacer la semana que viene. Yo creo que más allá de las intervenciones que han hecho esta semana, la semana que viene tienen que tomar medidas. Y la pregunta es si esas medidas tienen una coordinación con la reunión del viernes próximo del FMI. Claro. Es decir, gran parte de esa medida también, vamos a ver, depende del resultado electoral, porque obviamente si el domingo hay un escenario, como pasó en las PASO del 2019, que queda definido que hay una fuerza política que va a gobernar a partir de octubre, tal vez en primera vuelta, obviamente empieza una transición. Si no es ese escenario, obviamente va a seguir el escenario hasta ahora, ¿no? Donde hay una oposición que es oposición y hay un gobierno que es gobierno. Hoy Sergio Massa reunió a todo el equipo económico, se distribuyó una fotografía, no información precisa de lo que allí pasó, pero sí hay por un lado, una señal de Massa de decir, voy a seguir siendo ministro de Economía después del lunes, después de las elecciones, y por otro lado que se vienen medidas, y las medidas, por lo menos que empezó a trascender del gabinete económico, tienen que ver con suma fija para los trabajadores del sector privado y del sector público. Vamos a ver. No, pero por eso, ahí paremos un poquito, porque justamente un Sergio Massa que es ministro de Economía y que seguramente va a seguir siendo ministro de Economía la semana que viene, pero que hoy viernes, en vez de electoral, es candidato del oficialismo. Entonces es un equilibrio delicado que claramente va a empezar a definirse cómo sigue a partir del lunes. Porque obviamente lo que vos estás mostrando de la imagen es lo que están haciendo en el Banco Central sin ninguna imagen, que es cómo sigo a partir del lunes. Que obviamente el que está en gestión, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, tienen que hacerlo, porque hay mucha indefinición respecto a esto. Pero hoy la imagen es la del candidato. Entonces, a partir del lunes se va a tener que definir efectivamente, bueno, cómo sigue la política económica. Eso va a requerir muchas decisiones. Obviamente también va a tener que ver con el resultado electoral. Vamos a cerrar. Tenés dos informaciones. Pablo, Cecilia. Sí, quiero contarte que esta mañana un operativo realmente muy llamativo, que fue la exhumación del cuerpo de Lautaro Morelos. Recuerdan ustedes, Lucas Escalante, Lautaro Morelos habían desaparecido, uno apareció muerto presuntamente. ¿Pero por qué se hace esta exhumación? Porque la familia de este chico que ustedes están viendo en pantalla sospechan de que el cuerpo que le dijeron que era de él podría no serlo. Fíjate vos en qué punto estamos. Recién en 20 días vamos a conocer la información si la persona que fue entregada como Lautaro es o no Lautaro. Sí, Maxi, te cuento cortito que ya están los resultados de la autopsia de Peralta, que fue asesinado en Guernica. Le pegaron, además de pegarle 5 tiros, 5 plomos se encontraron en el cuerpo, 9 milímetros, 22 y 32. Lo ejecutaron con 3 armas diferentes, además tenía un golpe en la cabeza. Gracias, Pablo, gracias, Cecilia. Bueno, estamos retirando, obviamente el domingo va a haber todo un despliegue de A24 y de América con las elecciones, ahí vamos a estar. Tengan todos un muy buen fin de semana. Siempre, obviamente, las elecciones son un momento, además de celebración de la democracia y la posibilidad que tienen todos los ciudadanos cada 2 años de expresar efectivamente con su voto cómo quieren que siga el país. Y eso siempre, a 40 años del retorno a la democracia, es para celebrar. Nos reencontramos el domingo. Chau, pásenla bien.